Bien, nos hemos desplazado a Madrid, estamos en la sede de la SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y con nosotros la doctora Isabel Urrutia, que es neumóloga y coordinadora precisamente del área de enfermedades respiratorias ocupacionales y medioambientales. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a vosotros. Vamos a ver, usted ha hecho antes una intervención muy interesante sobre el tema de la contaminación ambiental y su relación, de una forma u otra, que ahora lo comentaremos, con la salud. También se ha hablado de cifras, en este caso creo que las cifras que evidentemente tienen un valor, pero pienso que no van a ser tan representativas como los conceptos que usted ahora va a desarrollar. Hay un aspecto interesante, creo que podemos empezar por aquí. Cuando se habla de contaminación atmosférica, se habla implícitamente de partículas, se habla implícitamente de partículas. Partículas con mayor o menor poder contaminante, básicamente en función de su tamaño. A grandes rasgos, ¿qué son las partículas? Bueno, pues las partículas son sustancias que se inhalan y llegan al aparato respiratorio y en función del diámetro de esa partícula llega a un tramo del aparato respiratorio y allí donde llega hace un daño diferente. Esas partículas son sustancias de diferentes productos que son los contaminantes propiamente dichos. Entonces, depende el contaminante, sobre todo el daño depende del tipo de contaminante, del tipo de partícula y depende del tamaño de la partícula, depende de las dos cosas. Entonces, para que nuestros oyentes y para quienes nos van a ver luego en las redes sociales lo tengan muy claro, el tamaño de la partícula, de mayor a menor tamaño, está, o hasta qué punto, pregunto, está relacionado con su mayor o menor efecto para nuestra salud, sobre todo a nivel de aparato respiratorio. Las partículas mayores se quedarán en la garganta y en la tráquea, en una zona superior del aparato respiratorio, y según disminuye el tamaño de la partícula, alcanzarán. El aparato respiratorio es como un árbol, para entenderlo bien, cuando hablamos del árbol bronquial. Es un árbol con unos conductos que cada vez se hacen más pequeños. Lógicamente, las partículas más pequeñas irán a los bronquios más pequeños y aquellas que son ya ultra finas llegarán a la sangre, porque el final de una partícula, nosotros cuando inhalamos el aire, el fundamento de respirar es que el oxígeno que está en un conducto aéreo llegue a la sangre. Es lo que se llama el intercambio. Lógicamente, si una partícula es muy fina y llega a la sangre, cuando está en la sangre viajará por todo el torrente sanguíneo, con lo cual el daño es diferente. Supongo, doctora Urrutia, que digamos, nosotros, el público en general, no somos, porque entiendo que es un tema más bien a nivel científico, incluso a nivel médico, no somos conscientes de lo que respiramos un día cada día en nuestra labor profesional, en nuestro desplazamiento por la ciudad, incluso en nuestro domicilio. No sabemos realmente lo que respiramos, ¿verdad? Ni tampoco, evidentemente, somos conscientes de los efectos que esas partículas que usted ahora comenta y que respiramos sí o sí afectan a nuestra salud. No somos conscientes. Bueno, algunos sí que son conscientes, porque desde hace mucho tiempo, en las consultas de respiratorio, que yo me dedico mucho a asma, el paciente que venía a la consulta decía: hoy el aire es malo. El hombre no había medido en ningún sitio, que él no sabía qué partícula, pero sí que sabía que hoy se encontraba peor y lo relacionaba con el medio ambiente. O sea que, hombre, un sujeto sano tiene que estar muy expuesto a contaminación. Sí que es verdad que si tú estás expuesto con muchos coches, te produce tos o te produce irritación. Más de alguno ya se habrá sentido pues con tos, con algunas molestias que, bueno, hasta cierto punto se llevan bien. Eso en cuanto a que no podemos sentir, pero y saber no sabemos nada, claro que no sabemos, porque además la gente, hasta que no se ha empezado a hablar de esto, no sabe ni lo que son las materias particuladas, ni los médicos hasta hace poco que hemos empezado. Bueno, yo sí que sé un poquito,
pero si tú haces la entrevista a un compañero neumólogo que no esto, posiblemente tampoco, porque no se ha dado mucha importancia al aire, se ha dado importancia a otros. Llevamos mucho tiempo con el tabaco, por ejemplo, ¿no? El tabaco, bueno, no tanto tiempo, porque no es mucho tiempo el que se dijo que el tabaco era malo, pero eso sabemos, y el aire que respiramos nunca nos habíamos planteado. Claro, imagínate ahora decir a un enfermo que deje de fumar, no vas a decir que deje de respirar. Eso es muy difícil. Pero de alguna forma lo que llama la atención, que usted comentaba hace un instante, es que tenemos, digamos, un sexto sentido, de alguna forma, tenemos una alarma intuitiva que, aunque no seamos, como decíamos antes, ni técnicos, ni científicos, ni médicos, sabemos cuándo el aire que respiramos nos puede afectar. Y eso es positivo, que tengamos esa percepción, no sé hasta qué punto decir extrasensorial, que nos pone en estado de alerta. Pero lo que sí que está más estudiado, lo que sí que está más demostrado, son precisamente los efectos adversos, que son muchísimos. Ahora le voy a pedir que nos comente algunos de ellos. Efectos adversos que produce la contaminación ambiental en nuestra salud. ¿Qué se sabe a fecha de hoy? Bueno, pues en el aparato respiratorio se saben bastantes cosas. Yo creo que ya podemos hablar, porque hay estudios que llevan muchos años con evidencia científica y con rigor. Se sabe, y por orden cronológico diría, que afectan desde a la mujer que está embarazada, o sea, afectan desde al feto, le afecta al feto. El niño que nace en un ambiente contaminado, el nacimiento a término, tiene más probabilidades de ser un niño con bajo peso, con un sistema inmune alterado, y hay mayor mortalidad en estos nacimientos, y disminuye la función pulmonar de estos niños. La función pulmonar, puedo explicar un poco lo que es. La función pulmonar es la capacidad pulmonar que tenemos en nuestros pulmones. Nosotros tenemos, cuando un paciente va y le hacen una espirometría, que es una prueba que mide la capacidad pulmonar, ahí lo que medimos es los litros que el pulmón puede albergar y el volumen que podemos expulsar, que es una medida que nos dice, bueno, pues tiene unos bronquios que tienen un diámetro ideal, que es lo que tenemos que tener. Si el árbol traqueobronquial es como un árbol, pues tenemos que conservar ese diámetro. Pues imagínese ese diámetro, si disminuye, ¿no? Y de lo que causa la disminución de ese diámetro es la contaminación, si nosotros deberíamos de tener, los valores se hacen en función de la referencia de lo que toca por edad, por peso y por talla. Si lo normal es por encima del 80%, que hablamos de normalidad, la contaminación disminuye ese porcentaje, y imagínese que ya el niño nace, desde que nace, con valores debajo de la normalidad. A lo largo de la vida se va a seguir afectando y tiene muchísimos más, tiene una predisposición a sufrir enfermedades respiratorias, independientemente de que luego él esté expuesto a otras noxas, como puede ser el tabaco o trabajos. Claro, estamos dedicando hoy especial atención al tema de las enfermedades respiratorias, pero lógicamente la contaminación ambiental tiene una larga lista de otro tipo de enfermedades asociadas que no son exclusivamente las respiratorias. Lo que sí que parece que está claro, no tan solo en cuanto, como usted comentaba, a la afectación al feto, sino a la población en general, que la contaminación acorta la vida. Eso es así. Sí, acorta la vida, porque bueno, ya está demostrado en cifras que podemos recurrir ahí, pero acorta la vida, hay algunas cifras que dicen acorta 8 meses. Bueno, esos son resultados que se hacen matemáticos, que lógicamente vivir en un ambiente contaminado acorta la vida. Eso es así. Bien, y en esta misma línea, y haciendo un poco referencia a las cifras que antes decíamos, aproximadamente un 35% de la población española vive las 24 horas del día en un ambiente contaminado. Sí. Eso no hay manera de evitarlo hoy por hoy. Pues yo no, porque es lo que decíamos, ¿no? Eso tiene que ser medidas ya de estrategia política, pero que nos tenemos que concienciar, yo creo, por lo menos yo como médico y como neumóloga, creo que tengo una labor en concienciar a mis compañeros para que desde nuestras consultas informemos a nuestros pacientes de lo que
puede suceder si está en un ambiente contaminado. Esa es nuestra labor. Y nuestra labor también sería que nos escucharan, hacernos oír por los políticos, que son los que al final tienen la posibilidad de cambiar algo, ¿no? Y nunca, no tenemos mucha ocasión de que los políticos nos pregunten. El tema de la responsabilidad política merecería un punto y aparte. En todo caso, ese 35% de población española, como decía, que vivimos en un ambiente contaminado, se traduce estadísticamente en aproximadamente unas 10.000 personas que mueren en España cada año debido a la contaminación ambiental. Es decir, no son cifras despreciables, ¿eh? Pues no, yo también me asusté la primera vez que lo leí, porque cuando miras otras cifras de accidentes de tráfico, que parece que pues que tienen más publicidad, por decirlo de alguna manera, Sí. por desgracia, y esto pues no somos conscientes, porque además, claro, la medida de medir pues es un poco difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que dice, bueno, pues no será tanto, ¿no? Porque no es tan objetiva como un accidente de tráfico. Decía usted antes que hay dos tipos de contaminación, la natural y la producida por el hombre. La natural y la producida por el hombre. Son diferentes tipos de contaminación, pero ¿su capacidad potencial de afectación es la misma, es similar? Hombre, no se pueden hacer es difícil hacer comparaciones. A ver, habría que medir, porque, por ejemplo, cuando hemos visto que en las ciudades en las que se excede el nivel de partículas, por ejemplo, en Canarias, pues llama la atención. Pero allí el material particulado viene de los vientos del Sáhara y del desierto, y en Madrid viene de los coches. Pero si luego hablamos en cifra, es lo mismo. O sea, al final el daño es parecido. Nunca se puede, en medicina nunca hay nada igual, porque me imagino que con el diésel habrá otras partículas aparte que no están en el Sáhara, que es más de arena. No se pueden comparar, pero el daño, producen daño las dos. ¿Hasta qué punto cree usted, doctora Urrutia, que nuestro planeta, la Tierra, está enferma de contaminación ambiental? Eso es una cosa que decimos ahora los neumólogos, ¿no? Que son un poco las paradojas, que le hemos exprimido al planeta durante muchos años para llegar a donde estamos, y ahora le estamos enfermando, y es nuestro gran enfermo respiratorio. Hombre, yo creo que son cifras que yo creo que hay que preocuparse. En Europa tenemos menos, pero vemos en Asia, en Pekín, todas estas zonas que la gente está con mascarillas, que no les ves, que son imágenes que dices, si no se les ve, es una niebla de contaminación que casi que no pueden ni circular. Yo creo que deberíamos pensar que no podemos llegar ahí, y algo deberemos hacer. Algo serio tendremos que hacer. La contaminación ambiental, también antes comentábamos que tiene dos núcleos objetivos de población que son diana en cuanto a afectación negativa, que es la gente mayor y los niños. Hablaba usted antes del embarazo, lógicamente. La gente mayor supongo que es por el tema de que muchas de ellas tienen además enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, por dos motivos. Los niños, porque están en una época de desarrollo en que el pulmón y las células siguen creciendo y siguen desarrollándose a lo largo de los años de niños. Esos alvéolos siguen creciendo y desarrollando. Entonces es una población susceptible porque está en crecimiento. Las personas mayores, lógicamente en las personas mayores habrá más enfermedades respiratorias crónicas, pero incluso en los que no tienen enfermedades respiratorias crónicas tienen un sistema inmune debilitado por la edad. Entonces son más susceptibles a desarrollar infecciones, porque la contaminación lo que hace es un estrés oxidativo, elimina las defensas del aparato respiratorio. Entonces, un paciente mayor que ya de por sí tiene las defensas disminuidas, pues es más caldo de cultivo para que enferme y tenga una enfermedad infecciosa respiratoria. Doctora Urrutia, la contaminación provoca estrés, provoca disconfort, provoca otros tipos de alteraciones, pero ¿por qué decía usted antes que las mujeres son más susceptibles, son más sensibles de padecer este disconfort?
¿Qué les diferencia de los hombres en este caso? Bueno, eso era en relación a un estudio que se hizo en Europa y que lo que sucedía allí era que se pasaba un cuestionario, que un cuestionario siempre es muy subjetivo, ¿no? Y se vio que las mujeres, a igualdad de exposición con la polución, tenían mayor sensibilidad a sentirse peor. Bueno, una de las cosas que dicen es que somos más sensibles, que tenemos el olfato más desarrollado y tenemos una sensibilidad especial a notar más. Pero, por ejemplo, las bronquitis crónicas, que también aumentan más en las mujeres, no se sabe muy bien por qué. La diferencia, eso no lo sabemos todavía. A ver, le voy a hacer... Podríamos tener tema para hablar un par de horas. Le voy a hacer 3 preguntas más para concluir, porque continúa la jornada y hay que atender otras ponencias. Contaminación atmosférica o polución, como se le quiera llamar, y alergias. Hay una relación también directa, ¿verdad? Sí, sí que se ha visto, porque ahora han aumentado las alergias, hay mayor prevalencia, la gente es más alérgica que hace unos años. Hay otras teorías a cuenta de esto, pero una de las que nos ocasiona ahora, que es la contaminación, parece que la contaminación lo que hace es aumentar la carga antigénica. Los alergenos tienen una capacidad, tienen unas proteínas que son las que nos sensibilizamos y nos causan los síntomas. Bueno, pues por lo visto esas proteínas son más agresivas y tienen mayor capacidad sensibilizante. Y luego lo que ha debido cambiar es el calendario polínico por el cambio climático. Teníamos un calendario en el que tenía alergia al polen sabía, bueno, ahora me toca esta estación, me toca. Bueno, pues eso, ahora hay un desorden, con lo cual ha cambiado. Bueno, ¿cómo ha cambiado el clima? Ya lo vemos, ¿no? El clima en Euskadi, decimos Euskadi tropical, porque ya no llueve casi. O sea, ha cambiado mucho el clima, ha cambiado el calendario polínico, incluso ha cambiado, se han arraigado pólenes que no tocaban en esa región geográfica, ¿no? Ha cambiado eso. Bien. Alergias y también la polución, la contaminación aumenta la prevalencia de asma. ¿Hablamos de un asma alérgico o no necesariamente? No necesariamente, para nada. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Algunos pacientes que tienen asma tienen alergia y otros no tienen alergia. O sea, no es y muchos pacientes alérgicos no tienen asma. La alergia simplemente es un factor desencadenante que puedes tener más, te puede tocar en tu vida tener asma o no, ¿vale? Entonces, lo que hace la polución es irritar e inflamar la mucosa del bronquio, independientemente de que tengas alergia o no tengas alergia. O sea, un asmático, sea alérgico o no alérgico, la contaminación lo que le sucede es que le irrita la mucosa de la vía respiratoria, le inflama más y le produce agudización de sus síntomas. Es decir, los pacientes asmáticos que se exponen a la contaminación van a necesitar más inhaladores, se van a poner peor eso está muy estudiado, acuden a urgencias, hay pico de contaminación y pico de aumento de los asmáticos que van a urgencias y se hospitalizan también. Y una tercera relación establecida entre contaminación e infecciones. ¿De qué tipo de infecciones hablamos? Y también ahí creo que el perfil de pacientes crónicos, por lo que antes comentábamos, también son más susceptibles de sufrirlas, ¿no? Sí. Hablamos de 2 tipos. Por una parte, hay unos pacientes que tienen una enfermedad que es muy frecuente, que se llaman bronquiectasias. Las bronquiectasias es una alteración estructural de los bronquios que viene, bueno, pues gente que ha tenido una infección y padece bronquiectasias como secuela. Esos pacientes que tienen bronquiectasias, su día a día o su riesgo es de que tengan infecciones respiratorias que suelen ser bastante graves. Pues lo que se ha visto es que en estos pacientes, que son pacientes importantes, no solamente porque haya muchos, sino por la gravedad que les puede implicar tener infecciones. Aumentan las infecciones respiratorias del tipo de neumonías. Estamos hablando de gérmenes como el neumococo, que se ha visto que el neumococo asienta mejor el día que hay contaminación en un paciente con bronquiectasias que el día que no hay contaminación. Eso por una parte. Y por otra parte también estamos hablando de que en niños aumentan las infecciones respiratorias. Y el sustrato que subyace ahí es que, como he dicho, la contaminación se lleva por delante las defensas
que tenemos del aparato respiratorio. Con esto pues va muy unido que mayor contaminación, mayor número de infecciones. Infecciones graves como pueden ser las neumonías por neumococo. Por tanto, y con esto ya prácticamente concluimos, doctora Urrutia, está demostrado que la contaminación ambiental está relacionada con diferentes tipos de patologías, en especial hoy hablamos a nivel de enfermedades respiratorias, pero para dar un matiz más optimista, digamos que una persona en principio sana, una persona que no tenga ningún tipo de enfermedad de base, no va a morir por efecto de la contaminación. No. Eso para no alarmar, porque yo creo que el peligro de esto no va a morir por... Puede tener, a lo mejor, si vive en una zona muy contaminada, que pueda tener un asma a lo largo de los años de exposición, que pueda desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero no es tanto como no es un efecto exposición a corto plazo y muerte. No. Otra, para quedarnos tranquilos. Pero, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, la gente que tiene arteriosclerosis y que no sabe, puede ser, en teoría, entre comillas, alguien sano, pero no era sano, porque no nos miramos las arterias generalmente, ¿no? Miramos el colesterol, miramos que pueda tener más riesgo. Siempre tenemos que hablar de riesgo, no de mortalidad como causa absoluta. Es que parece que cuando dices las cifras, se mueren tantos, no. Aumenta el riesgo de mortalidad, pero no mata. Bien, nos quedamos un poco más tranquilos. No quiero que se me escape una última cuestión, precisamente a la que usted se ha referido antes y en la que estamos ahora usted y yo implicados, que es una reflexión final sobre el papel que cree usted que deberíamos jugar nosotros, los medios de comunicación, precisamente en el ámbito de la divulgación sobre las consecuencias de la relación que existe entre contaminación y enfermedades en general y sobre todo enfermedades del aparato respiratorio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Y con esto acabamos. Pues yo creo que la responsabilidad es importante en los dos oficios, en el oficio del comunicador y el oficio del médico. Nosotros informar. Pero nosotros podemos solo informar con el paciente enfrente. O sea, nuestra labor llega cada día a tantos enfermos. Pero los medios de comunicación lo que deben informar es con rigor, no con cifras alarmistas. Yo lo que no me gusta de los medios de comunicación, y permítame la crítica, es la alarma. La alarma no lleva a ningún sitio. Yo creo que es la educación, el establecer tertulias con rigor científico, explicando a la población exactamente lo que sucede. Y yo creo que ese es el rigor del buen comunicador. Doctora Urrutia, muchísimas gracias, muy amable. La doctora Isabel Urrutia, que hoy nos ha acompañado, es neumóloga y coordinadora del área de enfermedades respiratorias ocupacionales y medioambientales, precisamente de la SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Gracias, doctora. Gracias a vosotros. Gracias.